El Señor les bendice a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Póngase en sus manos. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te agradecemos por ser tan bueno, que nos has concedido levantarnos, estar de pie para ti, Señor, y ahora abrimos nuestro corazón. Te rogamos que nos des tu palabra, la guianza de tu Espíritu Santo a toda la verdad. Señor mi Dios, que edifiques, alientes a mis hermanitos. Gracias, Padre Santo, danos la sabiduría. Y Señor mi Dios, te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza, el reconocimiento, porque tú eres Dios, Dios nuestro maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver Romanos capítulo 8 desde el verso 1. Hermanitos amados, hoy vamos a comenzar este bloque, todo el capítulo 8, y se va a ver en 3 partes, hermanitos, porque es muy amplio y todo su contenido es espiritual y muy importante como toda la palabra de Dios. Así que hoy vamos a ver la primera parte. El título de esta transmisión se llama Espirituales. Dice así la palabra de Dios, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Hermanos amados, se ha mencionado desde el día de ayer acerca de nuestras 2 naturalezas juntas. Y solamente se lo recuerdo rápidamente. Se hablaba, hermanitos, de la ley del pecado que está en uno, está en los miembros, y la ley de la mente que está en el hombre interior, o sea, nuestro espíritu. Y hermanos amados, cómo el apóstol Pablo se ponía como ejemplo para ver esta batalla continua que tenía entre su cuerpo y también, hermanitos, la nueva criatura. Y hoy vemos, vamos a decirlo así, la resolución de este asunto. Dice aquí la palabra de Dios, ahora pues ninguna condenación hay. Hermanitos, no es condenado. Claro, el Hijo de Dios que tiene esta naturaleza, también se mencionó que el día del arrebatamiento seremos transformados, ya no va a haber más esta batalla. Entonces, hermanitos, hay esperanza en Cristo Jesús, y claro que usted es nueva criatura, se ha nacido de nuevo del agua, del Espíritu, y es un hijo de Dios. Aquí menciona, hermanitos, de nuestra condición presente, aunque estamos en la carne, o bueno, tenemos nuestra condición de carne, pero al mismo tiempo, como nacimos de la carne, pero también nacimos del Espíritu. Aquí menciona, ahora pues, ninguna condenación hay. Primeramente, hermanitos, note esto, para los que están en Cristo Jesús. Habla en tiempo presente. No es, hermanitos, no habla de una historia o de un pasado, los que estuvieron, los que alguna vez siguieron a Cristo o estuvieron con Él. No, habla del tiempo presente. Hoy están en Cristo, con Cristo. Y hermanitos, esa es la pregunta que le hago en este momento. Hoy, ¿usted está en Cristo? No de que hace un año, hace varios años, y tiene usted un historial con el Señor. No, hermanitos, hoy, ¿cómo está usted con el Señor? ¿Está en Cristo? Porque también dice en otra parte, de modo que si alguno está, tiempo presente, en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Habla de un presente vigente, a cuentas con el Señor. ¿Usted está a cuentas, hermanitos? ¿Y está en Cristo? Claro que esto conlleva varios puntos. Estar en Cristo es estar al día con el Señor, su comunión con Dios, su búsqueda al Señor, su servicio a Dios, a cuentas en cuanto a deuda de pecados. Hermanitos amados, todos estos puntos. Hoy está usted en Cristo.
no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y va a mencionar esas dos naturalezas ya mencionadas. Dice, los que no andan conforme a la carne. Tenemos carne, la ley del pecado que está en nosotros, decía el apóstol Pablo, que mora en mí. Y hermanitos amados, bueno, sí está este cuerpo de carne, pero no nos dejamos llevar ni nos regimos por esta naturaleza, sino dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y antes de proseguir, hermanitos, para simplificarlo más todavía, andar en el Espíritu equivale a no andar conforme a los deseos de su carne, sino sometido a la palabra de Dios. Lo que dice el Señor en su palabra, nuestra carne no va a querer hacerlo, no le va a nacer hacerlo, no va a tener ganas de hacerlo, claro que no. Pero sometemos nuestra carne a la obediencia a la palabra de Dios. Así que si el Señor dice, amad a vuestros enemigos, es palabra de Dios, nuestra carne va a decir, no, yo solamente voy a amar a los que me aman. Eso lo hacen hasta los pecadores, dice el Señor Jesús. Voy a someter mi carne. Dice el Señor Jesús que debo de poner la otra mejilla si alguien me abofetea. Mi carne no va a querer, hermanitos. Pero ser espiritual es someterse a la palabra de Dios que no queremos, que nuestra carne no quiere. Pero al fin la sometemos y, hermanitos, hacemos lo que la Biblia dice. Eso es ser espiritual. Si alguno, hermanitos, tal vez pensaba que era muy larga y complicada su definición, no. Ser espiritual es hacer lo que dijo el Señor, obedecer su palabra. Eso es ser espiritual. Y claro, va a conllevar varias cosas aquí. Ahora le leo todo el 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu, muy sencillo, hermanitos, es someternos a la palabra de Dios. 2. Porque la ley del Espíritu de vida, hay una ley, hermanitos, del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado que decía que estaba en sus miembros o en nuestros miembros. Bueno, esta ley del Espíritu nos libró, hermanitos, de esta ley del pecado. Ahora verso 3. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, sí, era imposible, hermanitos. Pero dice aquí, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, acuérdense, el verbo se hizo carne, dice, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Equivale todo esto, hermanitos, a que Él venció al pecado estando en carne. Sí, hermanitos. Así que nadie puede decir, oh, es imposible, nadie puede. Bueno, el Señor Jesús vino en carne. Algunos podrían atribuir, sí, pero Él era Dios, usó su poder para vencer. Hermanitos, dice la Escritura que Él se despojó a sí mismo. Se despojó de su deidad, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, eternidad, inmutabilidad, omnividencia. Todo eso se despojó y se hizo carne. Dice en Juan capítulo 1, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Él venció el pecado, hermanitos. Ahora, dice el verso 3, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Equivale, venció al pecado estando en carne. 4. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, los que no andamos, y acuérdense de esto, hermanitos, no andamos conforme a la carne, o sea, no nos regimos a lo que nuestra carne mande. Y brevemente, hermanitos, nuevamente le aclaro qué fuerte es, claro, sin saberlo, por ignorar la palabra de Dios, decir siento en mi corazón. Siento, es como regirnos en nuestra humanidad, lo que nuestra humanidad o carnalidad siente.
No, nosotros no decimos siento. Más bien, hermanitos, decimos la palabra de Dios dice así: sienta yo o no sienta. Así está escrito. Porque si decimos yo siento, pero el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Dice Jeremías. Nuestro corazón engañoso y perverso es el que siente. Siente sí hacerlo, no hacerlo. Un día dice sí, otro día dice no. Un día se levanta, otro día decae. Un día adelanta, otro día retrocede. Bueno, hermanitos, es engañoso este corazón. Más bien nosotros decimos escrito está, o también en mi espíritu palpo, percibo, siento. Pero en mi corazón es engañoso por naturaleza. Bueno, y dice, hermanos amados, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Yo quiero, yo siento, yo necesito, yo anhelo, yo solamente. Eso es, hermanitos, pensar en la carne. Pero los que son del Espíritu, nacidos de nuevo, quiere decir, en las cosas del Espíritu. Un nacido de nuevo, hermanitos, quiere, piensa, se ocupa de las cosas del Espíritu. Alabar a Dios, adorar, orar, oír su palabra, buscarle. En esas cosas pensamos, en hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque nos regimos en el Espíritu. Pensamos en las cosas del Espíritu. 6. El ocuparse de la carne es muerte. Si uno se ocupa, hermanitos, del corazón, lo que quiere, lo que anhela, es muerte. Dice aquí, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si usted se ocupa de Dios, orar, adorar, alabar, buscarle, servirle, obedecerle, hermanitos, produce paz en usted. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 7. Por cuanto los designios de la carne, o sea, su naturaleza, hermanitos, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por eso su corazón, lo que siente, hermanitos, impulsado por la carne, siempre va a ser contra Dios. Si nos dicen, ora, pues los designios de la carne son, no voy a orar. Si los designios de la carne están rigiéndolo a usted, cuando se le ordene lo que Dios le dice, uno va a decir, no, no quiero, no siento, no me nace. Oh, se rige, hermanitos, en los designios de la carne. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, nuestra carne, hermanitos, sus designios, naturaleza. 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso, hermanitos, ya se desobedeció, ya se pecó, ya se falló, se hizo de todo menos la voluntad de Dios. Entonces, hermanitos, no puede agradar a Dios. Siempre está triste, lamentándose, llorando, que otra vez recayó. Pero, hermanitos, así es. Así va a ser constantemente. Porque aquí dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9. Pero vosotros no vivís según la carne, o sea, conforme a nuestro corazón, impulsos, carnalidad, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. ¿Se acuerda que somos casa, templo, habitación del Espíritu Santo? Dice, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí rápidamente le aclaro, hermanitos. El Espíritu Santo, claro, que es el Espíritu de Cristo. Es el mismo. Así se le conoce al Espíritu Santo. Espíritu de Jehová, Espíritu del Señor es lo mismo. Espíritu de Cristo es lo mismo. Pero claro que lleva un contenido, hermanitos. Ahora, si hablamos de cosas espirituales, tener el Espíritu de Cristo es, hermanitos, regirnos, movernos en lo que el Señor Jesús hizo y en lo que el Señor Jesús es. Hermanos amados, no somos contrarios a Él. El contrario se llama anticristo. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, que es de obediencia, de humildad, de mansedumbre, de poder, de amor, de dominio propio. Todo lo que era nuestro Señor Jesús. Bueno, esto, hermanitos, para ampliar un poco más,
Y dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 10. Pero si Cristo está en vosotros, o sea, dentro, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Se acuerdan, hermanitos, que decía el apóstol Pablo, el pecado está en mí, está en mis miembros? Bueno, por eso dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. O sea, no nos regimos en la carne, porque espiritualmente debería de estar muerta nuestra carne, pero nuestro espíritu vive. Y nos sometemos al espíritu, que es la palabra de Dios, a su obediencia, y claro, hermanitos, a todo lo espiritual ya mencionado. Ahora, verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, que es el Espíritu Santo, hermanitos, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, el Espíritu Santo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Esta declaración, hermanitos, es muy importante, muy poderosa. Abra su corazoncito. Y hermanitos, sin salirme de tema, le voy a aclarar qué es lo que conlleva que el Espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales. Bueno, hermanitos, este cuerpo está muerto. Y claro, si la ley del pecado está en nuestro cuerpo, en nuestros miembros, pero no nos regimos en esa ley, entonces, hermanitos, ¿qué conlleva este cuerpo muerto? Vivos en el Espíritu, pero muertos, hermanitos, a este cuerpo que está conforme a la ley del pecado. Dice aquí, hermanitos, verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, así como estamos hoy presentes, hermanitos. El Señor vivificará con su Espíritu nuestros cuerpos mortales. Estamos molidos, debilitados, enfermados, desgastados del cuerpo. Bueno, el Espíritu Santo nos vivifica estos cuerpos mortales, como si nos diera salud, fuerzas, sanidad del cuerpo. Él nos está vivificando. Y hermanitos amados, estamos vivos. Aunque en el médico se escuchen diagnósticos negativos, contrarios. Y hermanitos, ¿cuántos todavía cometen el error de hacerle caso a lo que dice el médico? Tal vez alguien diga, pastor, los médicos están preparados y no mienten. Pues no, no mienten, pero ellos ven lo que tienen que ver. Su área, sí, hermanitos, su materia. Y ellos dicen, sí, estás enfermo. Bueno, pero esa es la ley del pecado que está en el cuerpo. Sí, hay desgaste, malestar, enfermedad. Claro que sí, hasta es lógico. Pero lo que debe de aceptar uno es que sí, aunque esté deshecha, está mi carne, como decía Job, como dice en otra parte el Espíritu del Señor por el apóstol Pablo, que este tabernáculo se va desgastando, o sea, este cuerpo. Sí, lo sabemos y lo aceptamos, claro que sí. Es más, los médicos se quedan cortos en verdad a lo que en verdad tenemos, hermanitos. Hay más cosas, pero tomen en cuenta, el Espíritu Santo nos vivifica. Cada día vivimos por el Espíritu de Dios. Sí, y yo lo he dicho, hermanitos, tanto en el púlpito de aquí de Ministerios Filadelfia y también en transmisiones. Si yo fuera al médico, hermanitos, claro, tengo achaques, todos tenemos. Fuera, me manda a hacer estudios y todo tipo de cosas, me dan los resultados, se los interpreta, puede decir en esto positivo, 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 tengo esto, el otro, aquello. A mí no me sorprendería, hermanitos, no me sorprende, no me asusta, no me turba. Y claro que conforme a su conocimiento, el médico me va a decir, haga esto, tratamiento, medicación, lo que sea, hermanitos. Bueno, sí, porque él está viendo la ley natural en mí, pero yo vivo en otra ley. El Espíritu de Dios me vivifica todo mi ser.
Este cuerpo que se desgasta, se cansa, se enferma, se lastima, que se deteriora. Claro, hermanitos, por eso uno sabe que la paga del pecado es la muerte. Todo, hermanitos, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Claro que nos deterioramos, pero lo maravilloso es que estamos vivos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vivifica, hermanitos. Nos vivifica nuestros cuerpos mortales. Nos da sanidad, salud, vigor, fuerza, fortaleza. Aunque naturalmente, físicamente, médicamente hay un diagnóstico. Eso a nosotros ya no nos importa. Porque el Espíritu Santo, como estemos, nos vivifica nuestro cuerpo mortal. ¿Usted lo acepta, hermanitos? ¿O cada vez que el médico diga algo, le va a hacer caso, se va a someter a él, a la ley natural? No tiene caso someterse a la ley natural, porque ni ellos tienen todas las respuestas. Yo no estoy en contra de los médicos, la medicina o la ciencia, hermanitos, no. Reconozco que antes que ellos hay un Dios todopoderoso, que su palabra es verdad y nos rige, y hermanitos, gobierna en nuestras vidas. La ley natural es una, pero nosotros vivimos en el Espíritu, no en la carne. Eso es lo que tenemos que aceptar. Hermanitos, imagínense, el que desconoce esto, el que no acepta la palabra, el médico le dice algo, ahí va, se somete, confía que el médico sabe lo que hace y que lo va a curar o le va a dar estabilidad a su cuerpo. Confía en él, pero escrito está: maldito el varón que confía en el hombre. Hermanitos, Dios no nos manda, confía en los médicos con todo tu corazón. No, hermanos. Dice: confía en Jehová de todo tu corazón, no en los hombres. Antes bien hay maldición para el que confía en el hombre. Usted lo sabe muy bien. Así que cada vez que el hombre diga: haz esto, el otro, aquello, porque tienes esto, posiblemente sí lo tenga. Ya está en mis miembros. Pero el Espíritu de Dios vivifica mi vida. ¿Cuál es el problema? Y hay una medicina que Dios da. Y es espiritual, hermanitos, aunque tal vez no se había visto de esa manera. Escrito está: el espíritu alegre constituye buen remedio. En otras palabras, gócese, alégrese, porque dice constituye buen remedio. Y, hermanitos, científicamente hablando, cuando alguien se alegra, se goza, incluso hasta cuando se ríe, suelta ciertos químicos medicinales en nuestro cuerpo. Por eso dice en otra parte: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Me pongo yo como ejemplo, hermanitos, estoy deshecho de mi cuerpo, sí, es real, hay dolencias, síntomas, achaques, sí, y el médico va a encontrar más cosas de las que siento y pienso. Sí, eso todo está, hermanitos, pero me gozo. El espíritu alegre es buena medicina, literalmente es medicina. El problema es que uno va a decir: ¿y en qué me voy a gozar? Si me está yendo muy mal, estoy muy triste, angustiado, presionado, estresado. ¿Cómo es posible que me voy a gozar? Bueno, lo he dicho de una manera muy sencilla, hermanitos, a quien se acerca a mí. Les he dicho, cuando están enfermos, les he dicho: gócense. ¿Oro por ellos? ¿Se va la enfermedad? Claro que sí, porque no hay imposibles para Dios. Pero se les dice: gócese. Y están en la cama, conocido como lecho del dolor, están en el hospital, están en su casa, están en tratamiento. Y dirán, tal vez a la hora de escucharlo: ¿cómo me voy a gozar? Se me está doliendo, se me lleva a la muerte, estoy triste, preocupado, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Cómo me pide contrariamente que me goce si me está yendo mal? Ah, hermanitos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora, también les he dicho la segunda parte: gócese, encuentre palabra de Dios que le dé aliento, créala, gócese en esa palabra. Por ejemplo, dice la Escritura: yo soy Jehová tu sanador. No me gozo en el dolor que tengo. No me gozo en la necesidad que tengo, o necesidades que son, hermanitos, causadas por
estar enfermo, en malestar, con dolor. No me gozo en eso, pero me gozo que Dios me ama, que Dios está conmigo, que Dios no me cobra, que no hay nada imposible para Él. Y Él es Jehová mi sanador. Me alegro, oh, Dios me va a sanar. Dios es tan lindo, tan maravilloso, me ama de tal manera. Oh, mi Dios no me va a desamparar, no me va a defraudar, no avergüenza a los que confían en Él. Y me empiezo a gozar en el Señor, no en las cosas, porque tal vez no haya nada en qué gozarme. Pero me gozo en el Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Al gozarme, que ahora conlleva alegrarse, soltará químicos en mi cuerpo que me sanan. Y ahora, por estar gozoso, estoy sano. Hermanitos, el Señor es sabio, es perfecto en todos sus caminos. Y ahora, hermanitos, gracias a Dios, ya por fe y ya de hecho, estoy sano. Pero dice la palabra de Dios también: el espíritu triste seca los huesos. Oh, mientras más triste se pone, se deprime, llega tal vez a ese grado de la depresión, más se seca y su salud se deteriora más y más y más. O sea, alguien que está triste, hermanitos, hasta si no estaba enfermo, se va a enfermar. El espíritu triste seca los huesos, pero el espíritu alegre constituye buen remedio. Gócese. Si usted diría, ¿y en qué me voy a gozar? En Dios. Gócese en Dios. Ese gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora, hermanitos amados, continúa diciendo, ya que vimos que vivifica nuestro cuerpo, dice el 12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Quiere decir, no se someta a la carne. No le debemos nada a la carne, al contrario, le debemos a Dios. Sométase al Espíritu. 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Cuando se dice, yo siento en mi corazón, yo quiero, yo anhelo, yo necesito, yo. Si usted vive conforme a la carne, morirá, dice la palabra de Dios. Dice, pero si por el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. También en otras partes menciona, hermanitos, que hagamos morir las obras de la carne, que no las satisfagamos, que no nos dejemos llevar por la carne, que las venzamos, hermanitos. Viviremos si andamos en el Espíritu. Andar en el Espíritu equivale a muchos factores: andar en amor, andar en fe, andar en esperanza, en obediencia a la palabra de Dios. Si es así, estamos sujetos a Dios, a su palabra, viviremos, hermanitos. Pero si estamos sujetos a las cosas de la carne, y ya hice esto, ya hice lo otro, ya volví a recaer, ya pasó esto, morirá, hermanitos, principalmente y primero espiritualmente morirá, y luego se va a ir secando su salud, deteriorando hasta morir, hermanitos. Por eso, obedezca la palabra de Dios. En otras palabras, seamos espirituales, sujetos a la palabra, aunque nuestra carne diga que no. Eso dijo el Señor Jesús. Dijo en el Getsemaní que a la verdad el Espíritu nuestro está presto, si quiere orar, porque Pedro, hermanitos, los otros dos discípulos dormían cuando el Señor Jesús necesitaba que oraran por él, y no pudieron haber orado una hora. Por eso dijo el Señor que el Espíritu está presto, aunque la carne es débil. Aquí dice, hermanitos, que hagamos morir las obras de la carne y viviremos. Amén, hermanitos. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, estamos en tus manos. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Ayuda a mis hermanitos, ya no seamos carnales, Señor, sino, como dice tu palabra, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aunque es verdad que esta carne batalla,
que está la ley del pecado en nuestros miembros, es verdad, pero no nos regiremos por esos deseos de nuestro corazón, sino por la obediencia a tu palabra. Señor, vas a vivificar nuestros cuerpos también, y claro, un día nos vas a transformar completamente, pero por ahora decidimos vivir en el Espíritu. Señor, muchas gracias por mis hermanos. Ayúdalos a ser espirituales, a obedecer tu palabra, aunque nuestra carne sea débil, pero nuestro espíritu está presto. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Padre eterno, hermanitos, les bendiga en este hermoso día. Si seguimos en la tierra todavía, le esperamos el día lunes, a la misma hora. Amén.